Aló, hola. ¿El Partido Republicano es fascista? Antes de que podamos discutir si los republicanos son el partido del fascismo en los Estados Unidos, es necesario entender lo que es el fascismo. El fascismo es una filosofía política del autoritarismo y nacionalismo. La condición central del fascismo es el control. Los fascistas quieren controlar todos los aspectos de la vida. Controlan la economía, los militares, el matrimonio, los pasatiempos. Ninguna parte se escapa de los ojos invasivos de los fascistas. Los dos ejemplos primarios del fascismo vienen de mediados del siglo XX. Los nazis y los fascistas, de donde viene el nombre. La centralización de poder fue más fácil en Italia porque el gobierno central fue débil. Los fascistas bajo Mussolini tomarán el control de todo. También fue más fácil porque la mayoría de la población italiana era católica y una alianza con la iglesia, sellada por los pactos de Latrán, ayudó a asegurar la cooperación de los italianos. Además, un factor fue la violencia de las camisas negras contra los oponentes. Los nazis bajo Hitler tuvieron un trabajo más difícil, porque Alemania fue dividida entre católicos y luteranos. No obstante, los nazi-órons adquirieron la cooperación de las iglesias con su propia alianza con la Iglesia Católica, por ejemplo. A Píos XI, no le gustaron los símbolos romanos y paganos del Tercer Reich. Pero después de su muerte en 1939, los nazis tuvieron la cooperación ávida de Píos XII. A quien le gustó el autoritarismo de los gobiernos fascistas del eje. Tal vez tengo que hacer notar que no todos los sacerdotes fueron amables hacia los fascistas. Los nazis tuvieron que promulgar una ley con el discurso antigubernamental sacerdotal, por ejemplo. Y algunos sacerdotes católicos utilizaron las funciones de sus oficios para proteger judíos y otros oprimidos, así como otros las utilizaron para ayudar a nazis a escaparse a América del Sur después de la guerra. Lo importante es enfatizar el uso de la religión por los fascistas. Amaron y aman la cruz y la Biblia. Además del fertilizante ofrecido por la religión, la tierra ya fue fértil por los granos fascistas. Los dos países fueron agitados. Alemania fue atrapada en la recesión después de la Primera Guerra Mundial. Italia también, y nunca fue libre de caos después de la caída de Roma. 1000 años. El reino italiano en el tiempo fue nuevo y débil. Las poblaciones quisieron certidumbre y paz. Los fascistas las prometieron y, temporalmente, cumplieron. El otro lado de la moneda fascista es el nacionalismo. Los fascistas se envuelven en la bandera mientras elevan la Biblia. Combinar con el militarismo, los fascistas inevitablemente caen en la guerra. Italia invadió territorios en África y Alemania infamamente invadió Francia. El nacionalismo parece exigir no solo una grandeza en el pasado, sino más grandeza en el futuro. Los fascistas usan las dobles exigencias de la religión y la guerra para forzar sus ideas sobre la correcta forma de vida. Y el autoritarismo y jerarquismo significan
que todas las personas deben tener la misma vida, conforme a la visión fascista. De esta manera, todas partes del país se encuentran bajo el control de los fascistas o destruidas, uno de los dos. El fascismo es un método, un sistema de control caracterizado por el jerarquismo, el nacionalismo, el militarismo y un gran énfasis en la religión y el racismo. ¿Son los republicanos fascistas? Bien, sí, son fascistas. En otro tiempo, claro, no fue el caso. En otro tiempo, los republicanos formaban progresistas, no es la palabra correcta. Durante el periodo en que los republicanos luchaban por los derechos de los negros, incluían elementos progresistas, pero los partidos estadounidenses no fueron construidos alrededor de filosofías, tanto como alrededor de grupos, de bloques de votaciones. Los republicanos fueron el partido urbano más que cualquier otra cosa. Los alrededores urbanos conducen a ideas progresistas. Las décadas medias del siglo XX fueron un periodo turbulento. Los dos partidos intercambiaron algunas partes de sus ideologías y de sus bloques de votaciones. Los demócratas tomaron a los negros y a los progresistas de los republicanos. Los republicanos tomaron a los racistas de los demócratas. Este cambio comenzó en 1932. Cuando Franklin Delano Roosevelt formó una coalición para combatir la Gran Depresión. Alcanzó su punto máximo cuando Richard Nixon puso en práctica el Southern Strategy, la estrategia del sur, en 1968 y se finalizó en 1994 con la reacción republicana con la elección de Bill Clinton en 1992. En otras palabras, fue un proceso de 60 años. Como resultado, los republicanos son el partido fascista. Mientras recortan los presupuestos por todas partes, los gastos militares son intocables. Es imposible encontrar un republicano que no se cubre con la bandera. Y toda manifestación progresista se convierte en una discusión sobre una falta de respeto para esa bandera, independientemente del propósito real. En los ojos republicanos, ser estadounidense es ser un cristiano evangelista. Lo siento. Aman hablar de valores judeocristianos para no parecer antisemita, pero el racismo, la estrategia sureña de Richard Nixon tenía dos partes: ser racista, pero no parecer racista. La primera parte era para atraer los racistas de los estados del sur. El KKK y los nazis adoran el Partido Republicano de hoy. Y la segunda parte para no alejar a los blancos de otros estados que no son tan racistas como los sureños. Es un poco más difícil explicar el jerarquismo. No es simplemente la centralización de la autoridad, sino también la creación de niveles de autoridad. Hay un grupo con un líder que está en un grupo superior con su propio líder que forma parte de un grupo y así. Las iglesias son un ejemplo perfecto de esto. La familia forma el núcleo, con el padre como el líder incontestable. La familia asiste a una iglesia.
liderada por el pastor o sacerdote. La iglesia forma parte de una organización liderada por, dependiendo del culto, un congreso de pastores, por obispos, por un papá. Note la similitud con la familia en este otro, ¿no? La iglesia forma también parte de la vida secular en el estado liderado por un gobernador o un presidente. En la visión conservadora no hay una verdadera separación entre la vida religiosa y la vida secular. El presidente es el pastor de la nación, una figura religiosa. Una gran parte del odio conservador contra los presidentes Clinton y Obama fue porque corrompían una oficina sagrada. Un negro y la clase blanca pervierte el espíritu nacional, según los racistas cristianos. Quieren autoridades adecuadas y tienen que resistirse con violencia, si fuese necesario, a las autoridades ilegítimas. El racismo no es necesariamente fundamental para el fascismo. El fascismo exige extranjeros, otros, forasteros. El fascismo engendra odio y resentimiento porque no es posible crear felicidad universal o incluso felicidad general cuando estás forzando a todas las personas a asumir una única forma de vida. Apuntar estos a otros objetivos, apuntar el resentimiento y odio a otros objetivos significa el proyecto fascista. Además de esto, la ira hace personas más estúpidas. Las facultades de la razón no funcionan cuando estamos enojados. Las personas estúpidas no observan con cuidado a los líderes. Finalmente, la creación de forasteros está encajada con la religión, que ya tiene forasteros en cantidad. Los judíos, los musulmanes, todos los no cristianos, todos los cristianos de otros cultos, todos los cristianos que no actúan exactamente como tú quieres. Y así. A los republicanos no les falta nada de la definición del fascismo. Quieren eliminar los ideales de la República de los Estados Unidos y crear una monarquía cristiana, una dictadura militarista para conquistar formalmente el mundo, no solo a través de hasta los clientes de un imperio hegemónico, y en el nombre de Cristo, para comenzar el arrebatamiento. ¿Cómo lo sé? Lo dicen abiertamente. Lo dicen mucho. Adiós.